No descendía Jerónima del terrateniente español Cabrera. A ella le habían regalado el apellido y nunca conocería su verdadero nombre de pila, el que hubiera tenido de no ser porque la historia metió la cola en América. Tampoco le hubiese tocado el color de piel apenas bronceada, ese que solo provenía de hombres blancos y mujeres indias rendidas por las buenas o por las malas, casi siempre. Anónimos negros e indios de la heredad Cabrera. Para todos y todas, el mismo apellido. Tanto si había cruza de sangre como si no. Se repartía igual al agua bendita del bautismo obligatorio, casi una marca de hacienda. Sí, el apellido, pero el nombre. Qué reverencia inútil llegaba bajando desde tiempos en que la vida era servil y la libertad era una ignorancia. Jerónima continuaba hilando. No le impusieron a su hombre. Se casó bien dispuesta con Nicolás Bustos, nacido a orillas del Cuarto Río, en el paraje San José, muy cerca de la Villa de la Concepción. Al hijo mayor le pusieron Cipriano. Joseph, el menor, era pequeño aún cuando Nicolás partió una mañana tan negra como la peste, el año en que no alcanzaron lloronas ni sepulturas en la frontera sur. Los días desovillaban igual que siempre. Una manta de apretada trama y color tostado, un poncho con guarda azul y roja, uno más de lana de vicuña, todavía sin terminar. Hasta la tarde en que Cipriano la abrazó, tímido por no llorar, antes de partir al ejército, es decir, a la guerra, es decir, a la intemperie, a la escarcha de ese invierno durísimo, al miedo de morir y de tener que matar. Y si le hubieran leído a ella, era analfabeta, los términos de la ficha de enganche del hijo, podría haber agregado tantas cosas, cualidades del muchacho, rasgos y gestos. La ficha decía así: Cipriano Bustos, hijo de Nicolás y de Jerónima Cabrera, natural del Río Cuarto, jurisdicción Córdoba, de estado casado, de edad 25 años, su estatura 5 pies, 1 pulgada y 4 líneas, sus señales son estas: pelo negro crespo, ojos pardos, nariz regular, color trigueño, poca barba, un lunar de abajo del ojo izquierdo hacia la nariz, otro lunar en el bigote del mismo lado. Sentó plaza de voluntario por 6 años en Córdoba, a 1 de agosto de 1800. Se le leyeron las penas que previenen la ordenanza, quedando advertido de que es la justificación y no le servirá disculpa alguna, siendo testigos el cabo del batallón de cazadores y el soldado del mismo, y por no saber escribir, hizo una cruz en Córdoba, a 1 de agosto de 1814. Esta era la ficha de enganche. Pero ella, Jerónima, podría contar tantas cosas. Por ejemplo, que había nacido Cipriano un otoño de noche cerrada, con los 2 lunares, aunque Jerónima alcanzó a ver solo uno antes de que la comadrona lo arropara. Podría contar que dormía boca abajo desde siempre y en primavera le goteaban ojos y nariz todo el tiempo, que era único en atrapar luciérnagas y en correr charitos, que lo asustaban los rayos, las luces malas del campo, y que le gustaba dormir abrazado al hermano para protegerlo. Todo eso podría agregar y más Jerónima, llegado el caso. Caso que no llegaría,
porque a nadie le importaban esas minucias, solo a ella, a su hermano Joseph y a su nuera Manuela. 6 años. ¿Qué es el tiempo si no se mide en hijos? Pero ella sabe que debe seguir tejiendo y enhebra. Piensa en la rama española de Cabrera. A ellos no les sucedería que los enganchasen en el ejército. No, lo de voluntario era una mentira. La verdad se desnudaba en las levas, cruda, y mostraba cómo los hijos de hacendados y funcionarios eludían el alistamiento con argucias varias, mientras los pobres marchaban derechito. Ni siquiera sirvió en su momento la negativa del cabildo de la Villa de la Concepción, diciendo que si los hombres se iban quedaría desguarnecida la frontera, siempre caliente, imprevisible y peligrosa. Nada, todo criollo que caminara iba a parar como soldado. Además, enganchaban a los vagos y malentretenidos, así los llamaban, a ciertos reos, también a cambio de conmutarles la pena a vagamundos y otras hierbas, pero nada de eso era su hijo Cipriano, bien nacido y bien criado. 4 años después, Jerónima estaba liberando un punto del tejido perfecto, una manta de vicuña con flecos, que seguramente entregaría al mercader Cayetano Proni en pago de la ollita de fierro comprada 2 meses atrás. Ella siempre soltaba un punto, una lazada, una pequeña pifia para que el alma de la prenda escapara libre. Y en eso andaba cuando cayó una ciruela madura y precisa a su lado. Supo ella remotamente que era una señal y levantó los ojos negros, agudizó el oído. ¿Estaba soñando o era cierto el galope cercano ya que retumbaba en medio de la pampa atardecida? Cipriano había sido herido y ya no servía para el fragor de la guerra. Donó sangre y salud. Ahora, delgado y vuelto en canas, regresaba. Él volvía. Jerónima Cabrera arrojó la manta al aire y también su corazón desmedido. El hijo ya desmontaba, serio, feliz, contenido, porque los hombres no lloran, menos los soldados de la patria. En la frontera, es decir, esa línea elástica cruzada por los 4 vientos de la tensión y el desamparo, en la frontera, es decir, en las ascuas de un fuego que iluminaba y quemaba vidas, bienes y esperanzas. Lejos siempre de todo. ¿Qué podían significar los escudos de armas, la genealogía y la sangre azul marcada en rojo en el mapa colonial? Sin embargo, importaban. Eran la distinción, la otra frontera, el prohibido pasar que se mantuvo en pobres calles y casas del pueblo del fin del mundo, en la villa de la Concepción del Río Cuarto. Jerónima Cabrera había escuchado de labios de su padre la historia del apellido que portaba, pero los detalles y las fechas se desdibujaban como el tiempo de la llanura, como el tizne de aquella pava surtidora del mate entre los dos. Cabrera, Jerónima, mismo nombre y apellido, del que había sido casi un rey.
pero murió ejecutado en la plaza pública de Córdoba. Ella alcanzaba a comprender el motivo de llevar apellido ilustre, pero de ninguna manera comprendía que le hubieran dado ese nombre, el femenino de Jerónimo, con J o con G, a gusto de quien lo escribiera, Jerónimo. Mientras sus manos hábiles y ásperas entrelazaban hilos en el telar, bajo la sombra enana de un ciruelo, pensaba a veces en aquel hombre, Jerónimo Luis de Cabrera, dueño y señor de tierras inmensas, amo de tantos esclavos negros, encomendero también de cientos de indios que trabajaban sus estancias. Desde lejos venía el retumbo de danzas y de ascuas, de grutas, figuras talladas en piedras y una palabra tan desconocida como el mar, Intihuasi. Nada más volvía a su memoria, nadie más podría ni querría agregar algo a la enredada madeja de amores y violencias. Se le leyeron las penas que previenen la ordenanza, quedando advertido de que es la justificación y no le servirá disculpa alguna, siendo testigos el cabo del batallón de cazadores y el soldado del mismo, y por no saber escribir, hizo una cruz en Córdoba, a 1 de agosto de 1814. Esta era la ficha de enganche. Pero ella, Jerónima, podría contar tantas cosas. Por ejemplo, que había nacido Cipriano un otoño de noche cerrada, con los 2 lunares, aunque Jerónima alcanzó a ver solo uno antes de que la comadrona lo arropara. Podría contar que dormía boca abajo desde siempre y en primavera le goteaban ojos y nariz todo el tiempo, que era único en atrapar luciérnagas y en correr charitos, que lo asustaban los rayos, las luces malas del campo y que le gustaba dormir abrazado al hermano para protegerlo. Todo eso podría agregar y más. Jerónima, llegado el caso. Caso que no llegaría, porque a nadie le importaban esas minucias, solo a ella, a su hermano Joseph y a su nuera Manuela. 6 años. ¿Qué es el tiempo si no se mide en hijos? Pero ella sabe que debe seguir tejiendo y enhebra. Piensa en la rama española de Cabrera. A ellos no les sucedería que los enganchasen en el ejército. No, lo de voluntario era una mentira. La verdad se desnudaba en las levas, cruda, y mostraba cómo los hijos de hacendados y funcionarios eludían el alistamiento con argucias varias, mientras los pobres marchaban derechito. Ni siquiera sirvió en su momento la negativa del Cabildo de la Villa de la Concepción, diciendo que si los hombres se iban quedaría desguarnecida la frontera, siempre caliente, imprevisible y peligrosa. Nada, todo criollo que caminara iba a parar como soldado. Además, enganchaban a los vagos y malentretenidos, así los llamaban, a ciertos reos, también a cambio de conmutarles la pena a vagamundos y otras hierbas, pero nada de eso era su hijo Cipriano, bien nacido y bien criado. 4 años después, Jerónima estaba liberando un punto del tejido perfecto, una manta de vicuña con flecos, que seguramente entregaría al mercader Cayetano Proni en pago de la ollita de fierro comprada 2 meses atrás. Ella siempre soltaba un punto, una lazada, una pequeña pifia para que el alma de la prenda escapara libre. Y en eso andaba cuando cayó una ciruela madura y precisa a su lado. Supo ella remotamente que era una señal
y levantó los ojos negros, agudizó el oído. ¿Estaba soñando o era cierto el galope cercano ya que retumbaba en medio de la pampa atardecida? Cipriano había sido herido y ya no servía para el fragor de la guerra. Donó sangre y salud. Ahora, delgado y vuelto en canas, regresaba. Él volvía. Jerónima Cabrera arrojó la manta al aire y también su corazón desmedido. El hijo ya desmontaba, serio, feliz, contenido, porque los hombres no lloran, menos los soldados de la patria.